Vean lo que pasa en Guayaquil, el barrio Cuba de Guayaquil. Miren a esta señora de la tercera edad, miren. Miren cómo tratan estos delincuentes a esa señora. Bueno, urgente, varios delincuentes asaltaron un restaurante de comida rápida en el barrio Cuba de Guayaquil. Una adulta mayor se arrodilló ante ellos. Bueno, miren. Eh, Vean lo que dice. Una adulta mayor se arrodilló ante ellos suplicándoles que no se lleven sus ahorros, lo que uno de los de los perpetradores, incluso exigió a su compañero que la mate por no cooperar. Bueno, aquí vamos a tomar, ¿por qué tomo yo tanto en referencia al doctor Thomas Sowell para este tipo de cuestiones? El doctor Thomas Sowell es un PhD en economía, también es un sociólogo y también filósofo. Muchos lo catalogan como el mejor filósofo actualmente vivo en los Estados Unidos. Les voy a enseñar quién es el doctor Thomas Sowell. Doctor Thomas Sowell. No les he enseñado fotos de él. Y miren, él es un negro, un afroamericano de Estados Unidos. Bueno, a él le gusta que le digan negro. Algunos que viven en Estados Unidos me han criticado, pero a él le gusta que le digan negro, no afroamericano. ¿Por qué? Porque eso de afroamericano tiene un cierto tipo de índole de victimismo, dice él. Y bueno, yo lo voy a llamar negro de Estados Unidos. Aquí está. Él es. Bueno, el doctor Thomas Sowell nos dice esto. Él ha estudiado mucho por qué las sociedades llegan a tener este cierto tipo de criminalidad y violencia, y es debido a estos factores. Les voy a hablar, les voy a leer algo que escribí en base a lo que yo me he visto todas las entrevistas que él tiene en YouTube. Tendrá unas 200 tal vez, porque el señor ya tiene 94 años y empezó a escribir sus libros desde que tenía 45 años, entonces ya lleva escribiendo libros desde 55, 65, 75, 85, 95, casi 50 años y tiene como 40, 50 libros. Thomas Sowell y la verdad incómoda. El crimen se combate con mano dura y leyes claras. El economista y pensador Thomas Sowell ha sido claro y directo. Una sociedad que no castiga el crimen lo recompensa cuando las leyes son blandas y los castigos inconsistentes. Los delincuentes se sienten impunes, mientras las víctimas quedan desprotegidas. Sowell explica que los incentivos correctos son clave. Si robar, agredir o destruir tiene pocas consecuencias, muchos lo seguirán haciendo. Las estadísticas lo demuestran. Las ciudades que aplican leyes firmes con justicia rápida y castigo real ven caer las tasas de criminalidad. No se trata de represión sin sentido, sino de disciplina social, donde cada ciudadano sabe que sus actos tienen consecuencias. El progresismo, que son los de izquierda, obviamente los socialistas como Rafael Correa, Luisa González y todo ese tipo de gente sin cerebro, estúpida. El progresismo, mal entendido, ha provocado excusas en lugar de responsabilidad. Ahí es cuando dicen, debido a la infancia que tuvieron, debido a lo que sufrieron en su infancia, debido a la pobreza. No, yo también tuve una infancia muy, muy complicada, muy difícil. Bueno, los que son de Gualaceo entenderán por qué. Sowell insiste que la verdadera compasión está en proteger a los inocentes, no en justificar al agresor. La solución no es más tolerancia al crimen, sino más justicia, más ley y más defensa de quienes hacen el bien. Entonces, miren, pobre señora, estos seres humanos simplemente están en un instinto de obtener lo que ellos quieren y no iban a utilizar cualquier medio. La pobre señora se arrodilla frente a ellos, pero frente a esta gente
como dice, como decía Maquiavelo, que es uno de los autores más realistas y más conocedores de la naturaleza humana. Maquiavelo decía que es mejor que te tengan miedo que te tengan amor. Y es así. Los delincuentes y las personas tienen que tener miedo más que amor a las leyes y a las consecuencias de las leyes. Lamentablemente tenemos estos ingenieros sociales, sobre todo la mayoría de estos estúpidos sin cerebro, por lo general son de izquierda. ¿Por qué? Porque los de izquierda piensan que los delincuentes se hacen por las circunstancias de la sociedad, los problemas de la sociedad y son víctimas de la sociedad, cuando las víctimas de la sociedad son estas personas y muchos de nosotros también. Entonces no hay que tener compasión frente a esta gente. Esta gente tiene que ser castigada de manera contundente. Tenemos el ejemplo del país más violento del mundo, ahora es el país más seguro del hemisferio occidental, más seguro que Canadá y Uruguay y Costa Rica, que eran uno de los países más seguros de América. Y ahora salió una nueva declaración de que El Salvador es más seguro hasta que Francia, imagínense, y todo porque por aplicar las leyes correctas. Yo me acuerdo que el doctor Thomas Sowell estaba él hablando sobre que Palo Alto en California se había convertido la capital mundial de crímenes y asesinatos per cápita, o sea, es un pueblo pequeño nomás. Palo Alto en ese entonces, él estaba hablando desde hace 30 años atrás. ¿Y qué es lo que hicieron? Simplemente metieron presos a cientos de delincuentes, ¿no? Cientos de delincuentes en un lugar tan pequeño, o sea, que hayan metido presos no sé cuántos, serían unos 200 delincuentes, simplemente baja la criminalidad. ¿Por qué? Porque el 99% de las personas no son criminales. Obviamente pueden tener problemas, a tratar de hacerse los pilas, los sapos, como dicen, o tratar de tomar ventaja de los demás, pero no son criminales en sí, que van a llevar una pistola y van a tratar de acabar de la vida de alguien por el hecho de que no les dé lo que ellos quieren, o simplemente obtienen lo que ellos quieren y simplemente te dan un balazo. Hay gente que es loca y trastornada de esa manera. Y lo único que puede detener esa naturaleza perversa del ser humano es el miedo a las consecuencias de sus actos, el miedo a tener una cárcel como la de Nayib Bukele, el Secot, donde pasarán toda su vida sin colchones, sin privilegios, con un baño donde todo el mundo le va a ver que está defecando y orinando, sin duchas, simplemente tienen un tanque ahí de agua donde con un recipiente se duchan y sin ningún tipo de ropa, ningún tipo de utensilios para poder ellos comer, simplemente comen con las manos y todo plástico y también sin ningún tipo de comodidad, sin acceso al internet. Y todo eso funciona. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre hace las cosas más por miedo que por lo que podría obtener de ello. O sea, el ser humano usualmente funciona por el miedo. Friedrich Nietzsche decía que, no me acuerdo si es Friedrich Nietzsche, pero bueno, el apellido de él es Nietzsche. Este alemán decía que el miedo es la madre de las virtudes. El miedo es la madre de las virtudes. La mayoría de las personas hacemos las cosas debido al miedo que tenemos a las consecuencias que nos pueda ocasionar esto. Y eso es muy importante. Yo cuando era niño y adolescente, obviamente, el miedo a las consecuencias que podía sufrir por parte de mi mamá y mi papá me hacía que muchas de las veces y también en ese tiempo pensaba en el infierno y que había un Dios que me estaba viendo y que podía irme al infierno, me hacía muchas de las veces que me porte bien, no porque yo era un excelente ser humano y no porque yo era un santo, una persona virtuosa, no, era una persona pecadora, con muchos defectos, muchas dificultades en su vida, pero el miedo a las consecuencias, gracias a Dios, mi padre y mi madre, sobre todo mi madre, que le agradezco tanto, era una persona bien disciplinada y era una persona que nos corregía de una manera muy contundente cuando nosotros, los hermanos, nos portábamos mal, y por eso siempre le puedo estar agradecida.
agradecido a ella, mejor dicho. Entonces, si nos damos cuenta, ya que muchos de estos hombres que hacen esto, porque la mayoría de ellos son hombres, vienen de madres solteras, que se crearon sin padre, muchos de ellos empezaron a buscar su figura masculina en las pandillas, empezaron a utilizar las drogas y el alcohol, y el cerebro de ellos solamente quiere obtener placer y evitar el dolor. Y lo único que puede contener esa naturaleza perversa de esos seres humanos es el dolor que sería ocasionado a ellos si es que ellos no se portan bien. Y ahí es cuando lo que hizo Nayib Bukele, por ejemplo, es algo muy inteligente, el hecho de encadenarlos y vestirlos de esta manera y dejar que las cámaras entren hacia ahí y hacer un cierto tipo de publicidad sobre esto. Muchos, muchos dirigentes de derechos humanos se quejaron sobre ello, pero eso el hombre muy inteligentemente lo estaba haciendo de manera persuasiva. ¿Por qué lo estaba haciendo de manera persuasiva? ¿Por qué? Porque si había algún joven, algún adolescente, alguna persona que esté con pereza de levantarse a trabajar el día de hoy y que, bueno, diga, me resulta más fácil, pues, simplemente robarme un celular, ir a robar en algún lado y simplemente quedarme durmiendo toda la mañana y consumir alcohol y drogas y pasármela bien. Ese poder persuasivo que hizo que Nayib Bukele haga eso frente a las cámaras corrigió a muchas personas que querían portarse mal, en especial a hombres, y a muchos niños o adolescentes que estaban yéndose o turnándose por el camino del mal, y dijeron, pues, obviamente que la cárcel es así, es un infierno, y por eso, pues, me voy a levantar nomás a trabajar, y me voy a aguantar en este trabajo, así gane poco, pero las consecuencias de vivir toda una vida de esa manera serán fatales para mí. Entonces eso es lo único que puede detener la naturaleza perversa del ser humano. Y yo como psicólogo sé que eso es así. Pues lamentablemente las personas de izquierda sobre todo, que tienen ese pensamiento de Platón, no de Aristóteles, ese pensamiento que dice que los seres humanos somos tan sabios y tan inteligentes que podemos modificar una sociedad y la naturaleza humana. Si fuera tan así, el ejército de Estados Unidos, pues ya se estuviera llevando a todos sus presos de todo el mundo para cambiarles socialmente o en su mente y hacerles soldados indicados a ellos para que puedan combatir en las guerras que ellos tienen. Eso hicieran, pero no es posible, porque cree que no lo hacen Estados Unidos. Y bueno, para mí Rafael Correa creó muchos problemas para nuestro país con estas estupideces que hizo. Él se creía Dios. Tan Dios se creía que está calvo y tiene principios de calvicie y ni siquiera el poder de él como dicho intelectual, sabio, que lo sabe todo, no puede ni él mismo corregirse la calvicie, si tan Dios fuera. No, los seres humanos somos criaturas insignificantes, insignificantes, que no tenemos el poder ni de cambiarnos a nosotros mismos. Yo tengo defectos de carácter mío, que quiero corregirlos y me sigo equivocando, a veces digo cosas que no debo decir, a veces cometo errores con mi familia, mi pareja, y me arrepiento de ello. Y es todos los días es una lucha entre el bien y el mal. Yo, a pesar de no creerme un criminal asesino y de esas mentes perturbadas, imagínense esa gente. ¿Cómo debe ser? Entonces, eso es todo lo que les quería decir hoy noche. Por favor, en la descripción del video estarán detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes para que puedan tener mejores vidas, mejores relaciones. Estarán las ayudas que yo proveo al final del video. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena noche. Que les vaya muy bien. Gracias.